Ahora sí. Bien, jóvenes. Antes que nada, muy buenas tardes. Esta tarde, o esta sesión, va a tener como finalidad estudiar las ecuaciones de grado superior, y dentro de ella vamos a ver, por ejemplo, las ecuaciones bicuadráticas, o también llamadas bicuadradas, las ecuaciones recíprocas. Hacemos un comentario porque no vamos a entrar en mucho detalle en eso, y luego las ecuaciones binomiales. Partamos por definir qué cosa es una ecuación de grado superior. Una ecuación de grado superior, en este caso, nosotros ya hemos visto anteriormente cómo resolver una ecuación de grado 2 o una ecuación lineal. ¿Qué pasaría si el grado de la ecuación fuera 3, 4, 5 o un grado superior, un grado mayor? Definitivamente acá juega un papel importante el hecho de trabajar con los métodos de factorización, que ya lo hemos visto semanas atrás. Toda ecuación de grado superior tiene esta forma. Esta es la forma general que debe tener una ecuación de grado superior. En este caso, si a sub n es diferente a 0, se dice que es una ecuación de grado superior, en este caso de grado n. Por lo tanto, admitirá n soluciones. A sub n x a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1, a sub n menos 2 x a la n menos 2, y así sucesivamente hasta llegar al término independiente, que en este caso es a sub 0. Esta es en realidad una ecuación de grado superior, de grado n, la cual yo le voy a llamar asterisco en este caso. A sub n diferente a 0, y eso lo vamos a necesitar precisamente cuando veamos el teorema de Cardano. N es un número natural y además mayor o igual que 3. Los a sub n menos 1, a sub n menos 2 hasta a sub 0 son los llamados coeficientes, que pueden ser enteros, racionales, reales o complejos, ¿no? Más aún, en su cuadernillo se dan algunas observaciones importantes en términos de poder trabajar con las soluciones de esta ecuación de grado superior. Por ejemplo, una primera observación que debes tener en cuenta es lo siguiente: si los coeficientes de esta ecuación son reales y dicha ecuación admite una solución compleja, entonces necesariamente su conjugado también tiene que ser solución de esta ecuación. Segunda observación: si los coeficientes de esta ecuación son racionales y admite una solución irracional, entonces necesariamente su conjugado también es solución. Y la tercera observación que también aparece en tu cuadernillo es la siguiente: va en términos de que las ecuaciones de grado superior por lo general se resuelven mediante el uso de la factorización. Entonces, un paso clave para poder resolver o para poder encontrar las soluciones de una ecuación de grado superior es en realidad factorizar. Y para eso hemos visto alrededor de 7 métodos para poder factorizar en este caso esta ecuación. Bien. Algo que también debemos tener en cuenta acá es lo siguiente: la relación que hay entre los coeficientes de esta ecuación y las soluciones de la misma. Es el llamado teorema de Cardano. Trabajemos ahora con esta ecuación de grado superior, la cual llamo asterisco. Como es una ecuación de grado n, entonces admitirá n soluciones: x1, x2, x3 hasta x sub n. Sean x1, x2 hasta x sub n las soluciones de esta ecuación asterisco. Se cumple lo siguiente: 1. La suma de las soluciones, x1 más x2 más x3 más x sub n, la suma de las soluciones es igual a menos, ojo, el segundo coeficiente entre el primero. Nótese que todos van a estar divididos entre el a sub n. De ahí que exigimos que el a sub n sea diferente de 0 para que estas divisiones estén bien definidas. Entonces, la suma de las soluciones es igual a menos el segundo coeficiente entre a sub n. 2. La suma de los productos pero tomados 2 a 2. Primera solución con la segunda, primera con la tercera, segunda con la tercera, todas las combinaciones, todos los productos pero tomados 2 a 2. Este es igual al tercer coeficiente entre el primer coeficiente, entre el coeficiente principal. En el paso 3, ahí lo que estamos viendo es la suma, pero ahora de los productos tomados 3 a 3. x1, x2, x3, x1, x2, x4, x1, x2, x5 y así sucesivamente hasta llegar a xn-2, xn-1 y x sub n. La suma de estos productos es igual a menos a n-3 sobre a sub n. Bueno, y así voy a seguir trabajando. El teorema de Cardano puede decir: agrupamos de 4 en 4, agrupamos las soluciones de 5 en 5, agrupamos de 6 en 6, hasta que llega un momento en que voy a agrupar todas las soluciones. Este es el caso: x1 por x2 por x3 por x4 por x5 hasta x sub n. Entonces, acá aparecen el producto de las soluciones. ¿A qué cosa es igual el producto de las soluciones? Es menos 1 a la n, donde n en este caso es el grado de la ecuación, multiplicado por el término independiente sobre el coeficiente principal. Entonces, este es el teorema de Cardano, como repito, que en cierta medida trata de
establecer una relación entre los coeficientes de la ecuación y las soluciones de la misma, ¿no? Entiéndase que estamos con una ecuación de grado n, por lo tanto admitirá n soluciones. Bien, ahora, de manera muy particular podríamos trabajar con las ecuaciones bicuadráticas, o también llamadas ecuaciones bicuadradas. ¿Cuál es la forma general de una ecuación bicuadrada? Toda ecuación bicuadrada va a tener por forma general esta expresión, al cual yo le llamo 2 asterisco. Nótese acá, ax a la cuarta más bx al cuadrado más c igual a 0. Esta es la ecuación general, o la forma general, mejor dicho, de representar una ecuación bicuadrática o también una ecuación bicuadrada, ¿no? Bien, ahora, algo importante acá es lo siguiente. Toda ecuación bicuadrada o bicuadrática no tiene término x al cubo y tampoco tiene término x. Pero algo más se puede decir con respecto a las ecuaciones bicuadráticas. Dice que las ecuaciones bicuadráticas son tales que las soluciones, que son 4 por cierto, son de esta forma: alfa, menos alfa, beta y menos beta. Siempre toda ecuación bicuadrática va a tener por soluciones alfa, menos alfa, beta y menos beta. Más aún, las ecuaciones bicuadráticas o bicuadradas se caracterizan puesto que yo también las puedo tratar como si fueran unas ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas. Basta que tú hagas un reemplazo. X cuadrado, llámale z, por ejemplo, ¿y qué te queda acá? A por z al cuadrado más b por z más c igual a 0. Entonces una ecuación bicuadrática en realidad la puede representar como una ecuación de segundo grado, haciendo un cambio de variable. Ahora, trabajando con el teorema de Cardano, se cumple lo siguiente, y esto es importante porque lo vamos a utilizar en la parte práctica. Se prueba que menos alfa cuadrado más beta cuadrado, siendo alfa y beta dos de las soluciones de esta ecuación bicuadrática, menos alfa cuadrado más beta cuadrado es igual al segundo coeficiente b entre el primero que es a, b sobre a. Estoy hablando de una ecuación bicuadrática definitivamente. Y dos, también se puede probar que el producto de las soluciones, alfa por menos alfa por menos beta, te quedaría alfa cuadrado beta cuadrado es igual a c sobre a en este caso. Entonces hay que manejar esto para poder familiarizarnos un poco y trabajar en la parte práctica. Repito, hay aspectos importantes que rescatar acá en una ecuación bicuadrática. Primero, en toda ecuación bicuadrática debe tener esta forma general. No aparece el término x al cubo y no aparece el término x. Segundo, como es de grado 4, va a tener 4 soluciones, que son alfa, menos alfa, beta y menos beta, que están acá. Nótese ahí. Es decir, sin un problema me dicen que 2 y 7 son las soluciones de esta ecuación bicuadrática, entonces ya tú concluyes que menos 2 y menos 7 también tienen que ser soluciones. Y por acá tenemos las ecuaciones binomiales. Binomiales viene de binomio, ¿no? ¿Cuál es la forma general de representar una ecuación binomial? Ax elevado a n más b igual a 0. Esta es la forma general de una ecuación binomial. Viene de binomio, dos términos. Y la forma, esta en realidad encaja dentro de una ecuación de grado superior. De manera particular tiene tan solo dos términos. Es más, se puede presentar acá algunos ejemplos. Como por ejemplo, 3x a la cuarta menos 27 igual a 0. Una ecuación binomial. U otro ejemplo, x a la sexta más 1 igual a 0. Otra ecuación binomial. Tiene dos términos tan solo, ¿no? Entonces, de lo que se trata es resolver esa ecuación binomial, dicho en otros términos, encontrar las soluciones. Que acá en el ejemplo número 1 tendría 4 soluciones y en el ejemplo 2, 6 soluciones. Las herramientas o la herramienta que debes utilizar para poder encontrar soluciones es precisamente la factorización. Luego, también vamos a estudiar en esta tarde las ecuaciones con radicales. Las ecuaciones con radicales. ¿Qué se entiende por una ecuación con radical? Una ecuación con radical es aquella ecuación donde la variable aparece como expresión subradical. Es decir,
una ecuación de esta forma, ¿no? Vamos a mostrar algunos ejemplos por acá. Un par de ejemplos. Uno podría ser así. Raíz cuadrada de 2x menos 5 igual a x. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2x menos 5 igual a x. 2 raíz cúbica, acá ponemos x más 7, de x más 1 igual a 2x menos 4. Son ecuaciones con radicales, puesto que la variable, en este caso, x, está afectada por la expresión subradical. Aparece como expresión subradical, si logras ver ahí, dentro de la raíz. Yo te pregunto, esta expresión, por ejemplo, x o 2x menos 7 igual a la raíz cuadrada de 5 menos la raíz cuadrada de 2. Esto que acabo de escribir, ¿será una ecuación con radical? No. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que para que sea una ecuación con radical, la variable tiene que estar afectada por un radical. Entonces puede ser una... Si a esto yo le agrego esta expresión, por decir, la raíz cúbica, entonces eso sí ya se convierte en una ecuación con radical. Es la raíz cúbica de 2x menos 7, logramos ver que la variable x aparece dentro de la raíz cúbica. Bueno, ahora vamos a analizar cómo se trabaja en ese tipo de ecuaciones. Y acá algo muy importante. Vamos a analizar, por ejemplo, qué pasa si yo tengo esta expresión. La raíz enésima de P de x igual a Q de x. Vamos a suponer que yo tengo esa ecuación. Es una ecuación con radical, como pueden ver ahí, ¿eh? Esta es una ecuación con radical. ¿Qué pasa si yo tengo dos situaciones acá? Uno y dos. ¿Qué pasa cuando n es par? N par. Y la otra situación es cuando n es impar. Digamos lo siguiente. Si n es par, ¿cómo desarrollas esta ecuación? Primero tendrías que decir que P de x, la expresión subradical, es mayor o igual que 0. P de x. Lo cual va a arrojar un conjunto solución 1. Conjunto solución 1. Segundo paso. Q de x es mayor o igual que 0. Desarrollando esta ecuación vas a encontrar un conjunto solución 2. 3, ahora sí, habiendo asegurado que la expresión subradical es mayor o igual que 0, entonces elevamos al cuadrado. Y al elevar al cuadrado vamos a obtener la siguiente ecuación, que P de x es igual a Q de x, todo eso elevado a la n. Lo cual, desarrollando esa ecuación, vas a obtener acá un conjunto de solución, llamémosle conjunto solución 3. Ahora, el conjunto solución de esta ecuación que está acá con plumón negro viene dada por la intersección de esos conjuntos soluciones. Entonces el conjunto solución final, el conjunto solución sería el conjunto solución 1 intersectado con el conjunto solución 2 intersectado con el conjunto solución 3. Habría que intersectar esos tres conjuntos soluciones, ¿no? 1, 2 y 3. El caso cuando n es impar es trivial, porque ahí simplemente elevas a la misma potencia. O sea, si fuera raíz cúbica, entonces elevamos al cubo. Si fuera una raíz quinta, elevas a la quinta. Entonces, cuando n es impar, simplemente te va a quedar esta ecuación. La ecuación P de x igual a Q de x elevado a la n. Ahí no tienes mayor problema. Simplemente desarrollas esta ecuación. Como repito, si fuera raíz cúbica,
Si esto fuera una raíz cúbica, entonces elevas al cubo y tienes esto. Desarróllalo, haya las soluciones y eso vendría a ser el conjunto solución para esta ecuación con radical donde n es impar. Entonces, mayor análisis, mayor complejidad, por llamarlo así, tiene el hecho cuando n es par. Ahora, finalmente, vamos a también a estudiar las ecuaciones con valor absoluto. Ecuaciones con el valor absoluto. Bien, ahí tendríamos que recordar la definición del valor absoluto y algunas principales propiedades. ¿No es cierto? Como por ejemplo, tú dices acá la definición de valor absoluto. ¿Cuál es? Simplemente para recordar la definición. El valor absoluto de A se define así. Es el mismo A si A es mayor o igual que 0. Y es menos A si A resulta ser menor que 0. Esa es la definición del valor absoluto, ¿no? Ahora, hay un sinnúmero de propiedades ahí. Ahí hay que manejar las propiedades para efectos de poder resolver las ecuaciones con valor absoluto. Pero, entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si yo me encuentro con una ecuación de esta forma? La barra de P de X, yo le llamo barra al valor absoluto, la barra de P de X es igual a Q de X. Barra de P igual a Q de X. ¿Cómo desarrollas esta ecuación? Esto lo desarrollo de esta forma. Q de X va a ser mayor o igual que 0 y P de X es igual a Q de X o P de X es igual a menos Q de X. P igual a Q o P igual a menos Q. 2. La barra de P es igual a la barra de Q. Barra de P es igual a la barra de Q. Esta es una ecuación. Es como si yo te planteara así. La barra de 3x menos 7 es igual a la barra de x más 5. Esta ecuación tiene este formato, ¿no? ¿Cómo desarrollas una ecuación de esa naturaleza? Simplemente decimos así. P de x igual a Q de x o P de x igual a menos Q de x. Lo más importante es la parte número 1, porque en la parte número 1 el alumno muchas veces comete este error, por decir, ¿no? Le dan una ecuación de esta forma. A ver, desarrollemos 2x menos 7 igual a x más 5, por ejemplo. Esta ecuación, si te das cuenta, tiene esta forma. Entonces, ¿qué es lo que le sale el alumno? Mayormente dice lo siguiente. Bueno, entonces 2x menos 7 es igual a x más 5 o 2x menos 7 es igual a menos x menos 5. Por acá te quedaría, por ejemplo, x es igual a ¿cuánto? 12. Por acá, ¿qué te quedaría? 3x es igual a ¿cuánto? 7, ¿cuánto quedaría acá? 2. X igual a 12 y x igual a 2 tercios. Pero el alumno muchas veces toma como soluciones a las 2 que acaba de obtener. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, en otro ejercicio, no sé si las 2 saldrán soluciones, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si luego de desarrollar esto, te hubiera quedado x igual a menos 10, por ejemplo? El alumno dice, bueno, tomo las 2 soluciones. Es falso, porque si tomara menos 10, al reemplazar acá te queda menos 10 más 5, por ejemplo, ¿cuánto es? Menos 5. Y menos 5 es negativo y jamás puede ser igual a un valor absoluto. Entonces hay que tener cuidado. Cuando tenemos ecuaciones de esta forma, lo primero que habría que asegurar es que esta expresión, en este caso x más 5, lo que acá en la teoría sería q de x, tiene que ser mayor o igual que 0. Esto es lo que te va a marcar, digamos, los posibles valores que debe tomar x. Ya los otros salen desde luego de trabajar en la otra parte, ¿no? Pero hay que interceptar esto con esta otra parte para obtener el conjunto de soluciones de ecuación. De esa manera, entonces ya hemos finalizado nuestra parte teórica y vamos a empezar la parte práctica ahora sí. Entonces, el tema a desarrollar esta tarde es ecuaciones de grado superior,
Dentro de ellas vamos a estudiar las ecuaciones bicuadráticas, las ecuaciones binomiales y por otro lado vamos a analizar las ecuaciones radicales y las ecuaciones con valor absoluto. Vamos a ver nuestra práctica, a ver, jóvenes. Dice, si m mayúscula es la suma de las soluciones enteras de esta ecuación, 2x al cubo menos 5x cuadrado más x más 2 igual a 0. Y n mayúscula es la suma de las soluciones enteras de la otra ecuación que me dan ahí, hallar m más n. Entonces acá, de lo que se trata es hallar las soluciones enteras. Esta es una ecuación de grado 3, o una ecuación cúbica. Una ecuación de grado superior, en realidad, ¿no? Bien, vamos a encontrar las soluciones enteras de manera particular. Bueno, como es de grado 3, podríamos trabajar acá con los divisores binómicos. Grado 3, grado 2, grado 1, 0. Trabajemos con el método de divisores binómicos, ¿eh? 2 para x al cubo, menos 5 para x al cuadrado, 1 para x y 2. Bueno, a ver, intentemos. Con 1 de pronto. 2 baja. 2 por 1, 2. Acá te queda menos 3. Por 1, menos 3. Suma menos 2. Menos 2 por 1, menos 2. Y al sumar te queda 0. Entonces, 1 es solución. Al escribirlo como factor, ¿cómo sería? X menos 1 y la reducida que te quería 2x al cuadrado menos 3x menos 2 igual a 0. ¿No? 2x al cuadrado menos 3x menos 2. Esto todavía se puede factorizar, me parece. A ver, veamos. 2x, x. Acá te queda 1 menos 2. ¿Cumple o no cumple? A ver, veamos si verdaderamente se verifica el aspa simple. Por acá tendríamos menos 4 más 1 menos 3. Menos 4 más 1 menos 3. Entonces acá te quedaría así, ¿eh? X menos 1, 2x más 1, x menos 2 igual a 0. De ahí vas a tener las tres soluciones, ¿no? De ahí tenemos, igualando a 0 cada factor, vas a obtener las soluciones. Entonces acá tendríamos las soluciones. X igual a 1, x igual a menos 1/2, x igual a 2. Pero te hablan de las soluciones enteras nada más. 1 y 2 son enteras. Y m es la suma de las soluciones enteras. M sería igual a 3. M es igual a 3. Suma de soluciones enteras. Ahora vamos a analizar la segunda ecuación. Hay otra ecuación acá. ¿Cuál es la segunda ecuación? X a la cuarta más 3x al cubo menos 12x al cuadrado menos 13x menos 15. Ahí vamos a encontrar las otras soluciones enteras
para hallar la suma y encontrar n. Es una ecuación de grado 4, que es considerada una ecuación de grado superior. Ahora hay dos formas de poder atacar esa ecuación. Una mediante los divisores binómicos y otra es con un método que también hemos utilizado anteriormente, que es el método del aspa doble especial. Grado 4, 3, 2, 1, 0. 5 términos. Entonces, ¿en qué consiste el método del aspa doble especial? Descomponer los extremos. X al cuadrado, por ejemplo. Por acá, menos 15 y 1. ¿Cumple? Vamos a ver si cumple. Por acá, a ver. X al cuadrado, menos 15x cuadrado. ¿En qué consiste el método del aspa doble especial? Restar este término subrayado menos lo que salió el aspa. Entonces haces esto, menos 12 x al cuadrado menos lo que salió el aspa. Menos 15 más 1 sería menos 14. Al restar esto, ¿qué te quedaría? 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Y esto es lo que tenemos que descomponer acá. Eso es lo que tenemos que descomponer. ¿Cómo lo descomponemos? A ver. 2x y x. Acá te quedaría x al cubo. 2x al cubo. La suma sería 3x al cubo. Por acá tendríamos lo siguiente. A ver. Por acá tenemos 2x menos 15x sería menos 13x. Listo. Ya hemos cuadrado ahí. Siguiendo el método del aspa doble especial. Te queda así entonces. X al cuadrado más 2x menos 15 multiplicado por x al cuadrado más x más 1 igual a 0. Esto aún se puede factorizar, ¿ah? X por x, acá te quedaría 5 y menos 3. 5x menos 3x, 2x. Entonces tendríamos acá lo siguiente, a ver. Tendríamos x más 5, x menos 3, y este es x cuadrado más x más 1 igual a 0. Ahí tenemos entonces dos soluciones enteras. ¿Cuáles son? Menos 5 y 3. Entonces, luego n mayúscula sería igual a menos 2. Porque para el problema n mayúscula, ¿qué representa? La suma de las soluciones enteras de esta ecuación. Tú ya tienes m y n, entonces m más n sería igual a, ya tenemos ahí la suma de las soluciones enteras de la primera y segunda ecuación. Vamos a ver el problema número 2. X1, X2 y X3 son soluciones ¿de quién? De x al cubo menos 5x al cuadrado menos 20x más 10 igual a 0. Me piden hallar el valor de esta expresión, el cual le llamo E. 1 sobre x2, 1 sobre x3, 1 sobre x1 más x1, x2 sobre x3 más
x2, x3 sobre x sub 1 más x1, x3 sobre x sub 2. A esa expresión le llamo E. Llamémosle E. Bien. Esta es una ecuación de grado 3, como puede ver ahí, una ecuación cúbica. Y me dicen por dato que x1, x2 y x3 son las soluciones de esa ecuación. O sea, vamos a aplicar acá. Según Cardano, según el teorema de Cardano. ¿Qué tenemos acá? Punto número 1. La suma de las soluciones, eso lo podemos ver en la teoría, la suma de las soluciones, x1 más x2 más x3, va a ser igual a menos b, que sería el segundo coeficiente, menos 5, menos 5 entre a, que vale 1. Se entiende que este coeficiente principal, que no se escribe, es 1. Entonces acá te quedaría simplemente 5. Punto número 2. Primero con segundo. Primero con tercero. Segundo con tercero. La suma de los productos 2 a 2. Suma de productos 2 a 2. ¿A qué cosa es igual? Menos 20 entre 1. Menos 20. 3. x1, x2, x3. El producto de todas las soluciones es igual a menos 1, sería así según la teoría, menos 1 elevado al grado de la ecuación, que es 3, término independiente entre el coeficiente principal. ¿Cuánto es eso? Menos 1 al cubo es menos 1 por 10, menos 10 entre 1, esto es menos 10. Eso según el teorema de Cardano. Por un lado. Ahora vamos a ver qué es lo que nos interesa. Separemos acá. Y vamos a ver qué es lo que tenemos. La expresión E. A esta partecita de acá le voy a llamar A. A esta parte le voy a llamar A. Y a esta otra parte de acá llamémosle B. A y B. Entonces 1. A ver, vamos a ver quién es A. Para llegar a A, hallamos el mínimo común múltiplo, que sería el producto de los denominadores. A estos tres sumando le llamé A simplemente. Entonces A sería el mínimo común múltiplo. X1, X2, X3. El mínimo entre X y 2, ¿qué te quedaría? X1 por X3. Arriba va entonces X1 con X3. Más el mínimo entre X3, ¿qué te queda? X1 por X2. X1 por X2. Más el mínimo entre X1, ¿qué te queda? X2 por X3. Y reemplaza simplemente. Arriba lo tienes en el segundo punto, toda esta suma, que es menos 20. El denominador es el tercer punto, que es menos 10. Es decir, acá te quedaría menos 20 entre menos 10. ¿Cuánto es esto? 2. Menos entre menos da más, 20 entre 2. 2. Lo que le llamamos B. He calculado A, que vale 2, y ahora voy a calcular B, que esto es estos tres sumandos. B, en realidad, ¿quién es? A ver, veamos. Mínimo común múltiplo es el producto de los denominadores, ¿no es cierto? Sería X1, X2, X3. El mínimo entre X3, ¿qué te quedaría? X1 por X2 multiplicado por el mismo sería así, entonces. Acá te va a quedar X1, X2 elevado al cuadrado. Más el mínimo entre X1, ¿qué te queda? X2 por X3. Multiplicado por él te quedaría lo mismo. X2, X3 elevado al cuadrado. Más
El mínimo entre x2 te queda x1 por x3 multiplicado por el mismo sería x1, x3 elevado al cuadrado. Bueno, eso es lo que tenemos. Ahora, el denominador lo tienes acá. Es menos 10. El numerador es el que no tienes. Si lo trabajamos por acá, a ver. Vamos a trabajarlo por acá, a ver. Vamos a trabajarlo por acá, a un costado. Tenemos acá lo siguiente. Ojo, como una nota. Tenemos lo siguiente. Que x1 por x2 más x1 por x3 más x2 por x3, este es igual a menos 20. Acá está. De asterisco. Elevas al cuadrado. Elevamos al cuadrado. Al cuadrado. Al elevar al cuadrado ambos miembros, ¿qué te quería? Cuadrado del primero, x1, x2 elevado al cuadrado. El cuadrado del segundo sería x1 por x3 elevado al cuadrado. El cuadrado del tercero, x2 por x3 elevado al cuadrado. Más los dobles productos. Doble producto del primero por el segundo. Esto por esto. Y ordenando, ¿qué te quería? x1, x2, x3 por x1. Ahora, segundo con tercero. Te quedaría acá. x1, a ver, primero con tercero. Te quedaría así. x1, x2, x3 por x2. Ahora, segundo con tercero. Sería así. x1, x2, x3 multiplicado por x3. Ahí está. Los dobles productos. Igual. El cuadrado del segundo, ¿cuánto es? 400. Elevar al cuadrado de esto y elevar al cuadrado de esto. Esto que estoy subrayando se conoce. ¿Cuánto vale? x1, x2, x3 vale menos 10. Esto también se conoce. ¿Cuánto vale? Menos 10. Esto también se conoce. ¿Cuánto vale? Menos 10. Sácalo como factor común. Entonces te va a quedar así, ¿eh? x1, x2 elevado al cuadrado más x1, x3 elevado al cuadrado, x2, x3 elevado al cuadrado, más 2, repito, esto de acá es conocido, ¿eh? Esta llave roja es conocido, vale menos 10. Acá está, menos 10. Sale como factor común. ¿Y qué te quedaría? El corchete. ¿Quién está en el corchete? x1, x2, x3 y este es igual a 400. Esto también se conoce. Esto es conocido. La suma de x1, x2 y x3, ¿cuánto vale? 5. Esto es 5. 2 por 5, 10. Por menos 10 sería menos 100. Ese menos 100 pasaría para acá, 500. Entonces acá tendríamos lo siguiente. x1 por x2 elevado al cuadrado más x1, x3 elevado al cuadrado más x2 por x3 elevado al cuadrado es igual a ¿cuánto? 500. Repito, acá te queda 5 por 2, 10. 10 por menos 10 sería menos 100. Ese menos 100 pasa para sumar. Bien, entonces ya tenemos esto.
Esto lo reemplazamos acá en la expresión, en la parte superior. Al reemplazar lo que acabo de tener, la suma de esos cuadrados es 500. Y en el denominador que tienes, x1 por x2 por x3 es igual a menos 10 por Cardano. Este es igual a menos 50. Ahora, ¿qué te pide la expresión E? ¿Qué cosa es la expresión E? A más B. Entonces, finalizamos este problema diciendo que la expresión E es igual a A más B. Es igual a menos 48. A más B. Ya en el problema número 3, dice lo siguiente, ¿no? En esa ecuación, ax al cubo más bx cuadrado más cx más d, es una ecuación de grado 3, una ecuación cúbica, como puedes darte cuenta ahí. Y bueno, me piden hallar la suma de los cuadrados de las inversas de sus soluciones. Entonces yo estoy diciendo acá lo siguiente, parto de la siguiente premisa. Como es una ecuación de grado 3, digo lo siguiente, sean x1, x2 y x3 las soluciones de esa ecuación. El problema no me dice eso. Pero yo sé que como es una ecuación de grado 3, tendrá 3 soluciones. Lo que me piden es la suma de, en este caso, los cuadrados de las inversas. Que es lo mismo decir 1 sobre x1 al cuadrado, más 1 sobre x2 al cuadrado, más 1 sobre x3 al cuadrado. Veamos, ¿qué se puede hacer en este caso? Nuevamente, es problema análogo al problema anterior, pero con el problema anterior ya me daban números, ¿no? En ese caso, A vale 1, B sería igual a menos 5, C es igual a menos 20 y D sería 10. Entonces yo digo acá, según Cardano, o aplicando el teorema de Cardano, se tiene punto número 1, la suma de las soluciones es igual a menos B sobre A. Suma de soluciones. Punto número 2. El producto 2 a 2, es decir, primera solución con la segunda, segunda con la tercera, primera con la tercera. Este es igual a C sobre A. Y 3,
el producto de las soluciones x1 por x2 por x3 es igual a menos d sobre a. Eso es lo que tenemos según Cardano. Es lo mismo que hemos hecho acá, pero con números. Entonces vamos a ver quién es E. La expresión E, ¿a qué cosa va a ser igual? Bueno, acá puedes sacar mínimo como un múltiplo. Hallamos mínimo como un múltiplo que sería así, ¿no? x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado, que lo puedes escribir así, ¿no? x sub 1 al cuadrado, x sub 2 al cuadrado, x sub 3 al cuadrado. Mínimo como un múltiplo. Ahora el mínimo entre x1 al cuadrado, ¿qué te quería? x2 por x3 al cuadrado. Que lo escribes así, ¿no? Lo escribes x2 por x3 elevado al cuadrado. Más el mínimo entre x2 al cuadrado, ¿qué te quería? x1, x3 al cuadrado. Lo escribimos así. x1, x3 elevado al cuadrado. El mínimo entre x3, ¿qué te queda? x1, x2. x1, x2 elevado al cuadrado. Bien, ese es lo que está en el denominador lo puedes escribir así. x1, x2, x3, todo esto al cuadrado. Pero eso lo tienes acá. Es menos d sobre a todo al cuadrado. Arriba hace la misma operación que está allá, si te das cuenta. En el numerador es exactamente lo mismo que tienes acá, sino que allá teníamos números. Por ejemplo acá, ¿qué diríamos? Para utilizar esto nada más. Utilizando lo anterior, tendríamos que esta expresión que está en el numerador es esta de acá. Tienes este producto, x1 por x2 por x3, ¿quién es? Menos d sobre a. O sea, esto de acá sería menos d sobre a, este es menos d sobre a, menos d sobre a. Sale como factor común, sale acá, en lugar de menos 10 sería menos d sobre a. ¿Qué te queda? x1 más x2 más x3. Pero en lugar de x1 más x2 más x3 tiene acá, ¿quién es? Menos b sobre a. Entonces esto de acá es menos b sobre a. Menos b sobre a. Y acá, en lugar de menos 20, ojo, la suma de los productos 2 a 2, ¿quién es? C sobre a. Entonces, en lugar de menos 20, este es C sobre a. ¿No? Porque es la suma de los productos tomados 2 a 2, acá está, C sobre a. Y entonces ya no va a ser 400, sino va a ser, el cuadrado de esto sería C cuadrado sobre a cuadrado. Porque menos 20 al elevar al cuadrado sería 400, pero ahora como C sobre a, al elevar al cuadrado te queda C cuadrado sobre a cuadrado. Bien, acá te queda menos por menos da más. Cuando viene para acá pasa con menos y acá te quedaría 2bd por a cuadrado o sobre a cuadrado. Entonces te va a quedar así, ¿eh? Haciendo las operaciones respectivas, que es análogo al problema anterior, pues si no repite el mismo proceso, te quedaría entonces así: c cuadrado menos 2bd sobre a cuadrado, y en el denominador, ¿qué vas a tener? x1 por x2 por x3 todo al cuadrado. O sea, esto de acá elevado al cuadrado. Al elevar al cuadrado el signo se va, te queda simplemente d cuadrado sobre a cuadrado. Los a cuadrados se van. ¿Qué es lo que queda? Al aplicar producto extremo, producto de medios, esto se va y te queda simplemente que la expresión E, que es la suma de los inversos elevados al cuadrado, 1 sobre x sub 1 al cuadrado más 1 sobre x sub 2 elevado al cuadrado más 1 sobre x sub 3 elevado al cuadrado es igual a ¿quién? A c cuadrado menos 2bd sobre d cuadrado. Al aplicar producto extremo a producto de medios. Y la clave en este caso sería la alternativa A. C cuadrado menos 2bd sobre d cuadrado.
Ya en el problema número 4 dice lo siguiente. Esta es una ecuación bicuadrática. Tiene la forma general que no te demora en la teoría. No aparece el término de grado 3 y no aparece el término de grado 1. Resulta que en esa ecuación bicuadrática, la suma de los cuadrados de dos soluciones opuestas es 18. Allá la suma de las cifras de m. La suma de las cifras de m. Si es una ecuación bicuadrática, las soluciones son de la siguiente forma. Las soluciones de la ecuación son por ser una ecuación bicuadrática, ya hemos hecho una teoría que son alfa menos alfa, beta y menos beta. Ahí están las 4 ecuaciones que son de forma alfa menos alfa, beta y menos beta. Por dato, dice que la suma de los cuadrados de dos soluciones opuestas. ¿Cuáles son las soluciones opuestas? Alfa y menos alfa o beta y menos beta son las opuestas. La suma de los cuadrados, es decir, alfa al cuadrado más menos alfa al cuadrado, este es igual a 18. O si quieres toma beta y menos beta, como quieras. Bueno, acá te queda 2 alfa cuadrado es igual a 18. Por lo tanto, alfa al cuadrado es igual a 9. Ya tenemos alfa cuadrado. ¿Qué más tenemos acá? Se cumple. Haciendo uso del teorema de Cardano, ¿qué es lo que se cumple? El producto de las soluciones alfa cuadrado por beta cuadrado es igual a ¿cuánto? C sobre A, 36. Como alfa cuadrado vale 9, baja a dividir y te queda que B cuadrado, ¿cuánto es? 4. Ya tenemos beta cuadrado. 2. También lo dijimos en la teoría. Menos alfa cuadrado más beta cuadrado es igual a ¿cuánto? Según la teoría. B sobre A. B en este caso es menos M. A vale 1. Menos M. Los signos se van, como puede ver ahí. Como alfa cuadrado vale 9 y beta cuadrado vale 4, acá sería M es igual a 13. De acá se desprende que M es igual a 13. La suma de las cifras de M. Suma de cifras de M. ¿Cuánto vale esto? 4. 3 más 1 o 1 más 3. Ahí tienes el problema número 4.
¿Listo? El problema 5 nos dice lo siguiente. Ahí nuevamente nos dicen, si las soluciones de esta ecuación, bueno, esta ecuación nos damos cuenta a simple vista que se trata de una ecuación bicuadrática. ¿Por qué? No tiene el término de grado 3 y no tiene el término de grado 1. Es decir, tiene esta forma, en otras palabras. Ax a la cuarta más bx al cuadrado más c igual a 0. Tiene esa forma. A vale 1, b sería igual a menos 5 que multiplica a más 1 y c sería a más 5 al cuadrado. ¿Verdad? Bueno, además me dice que las soluciones están en progresión aritmética. Ax a la cuarta, bx al cuadrado más c igual a 0. Es una ecuación de bicuadrática o bicuadrada, ¿no? Entonces, ¿qué se cumple acá? Lo que no todavía mucho en teoría. Menos alfa cuadrado más beta cuadrado es igual a menos b sobre a. Y 2, recordando lo que vimos mucho, que alfa cuadrado por beta cuadrado es igual a c sobre a. Esto es lo que no todavía mucho en teoría. Y lo vamos a ampliar acá. A ver, veamos. En primer lugar, desde el momento que es una ecuación bicuadrática, entonces las soluciones son de la forma alfa menos alfa, beta y menos beta. Pero además, por dato me dicen que las soluciones están en progresión aritmética. Entonces, por dato. Las soluciones de la ecuación son de la forma menos 3r menos r y 3r. Ahí están las soluciones, ¿no? Como podemos darse cuenta acá, si este es alfa, supongamos que a esto de acá le llamas alfa, por decir, y a esto le llamas beta, acá tendríamos menos alfa y acá tendríamos menos beta. Alfa menos alfa, beta y menos beta.
la suma de los productos pero tomados 2 a 2. Primera solución con la segunda, primera con la tercera, segunda con la tercera, todas las combinaciones, todos los productos pero tomados 2 a 2. Este es igual al tercer coeficiente entre el primer coeficiente, entre el coeficiente principal. En el paso 3, ahí lo que estamos viendo es la suma, pero ahora de los productos tomados 3 a 3. X1, X2, X3, X1, X2, X4, X1, X2, X5 y así sucesivamente hasta llegar a Xn-2, Xn-1 y Xn. La suma de estos productos es igual a menos AN-3 sobre A sub n. Bueno, y así voy a seguir trabajando. El teorema de Cardano puede decir, agrupamos de 4 en 4, agrupamos las soluciones de 5 en 5, agrupamos de 6 en 6, hasta que llega un momento en que voy a agrupar todas las soluciones. Este es el caso X1 por X2, por X3, por X4, por X5 hasta X sub n. Entonces, acá aparecen el producto de las soluciones. ¿A qué cosa es igual el producto de las soluciones? Es menos 1 a la n, donde n en este caso es el grado de la ecuación, multiplicado por el término independiente sobre el coeficiente principal. Entonces, este es el teorema de Cardano, como repito, que en cierta medida trata de establecer una relación entre los coeficientes de la ecuación y las soluciones de la misma, ¿no? Entiéndase que estamos con una ecuación de grado n, por lo tanto admitirá n soluciones. Bien, ahora, de manera muy particular podríamos trabajar con las ecuaciones bicuadráticas o también llamadas ecuaciones bicuadradas. ¿Cuál es la forma general de una ecuación bicuadrada? Toda ecuación bicuadrada va a tener por forma general esta expresión, al cual yo le llamo 2 asterisco. Nótese acá, ax a la cuarta más bx al cuadrado más c igual a 0. Esta es la ecuación general, o la forma general, mejor dicho, de representar una ecuación bicuadrática o también una ecuación bicuadrada, ¿no? Bien, ahora, algo importante aquí. ¿Ahora sí? Bien, jóvenes. Antes que nada, muy buenas tardes. Esta tarde, o esta sesión, va a tener como finalidad estudiar las ecuaciones de grado superior, y dentro de ella vamos a ver, por ejemplo, las ecuaciones bicuadráticas, o también llamadas bicuadradas, las ecuaciones recíprocas. Hacemos un comentario porque no vamos a entrar en mucho detalle en eso, y luego las ecuaciones binomiales. Partamos por definir qué cosa es una ecuación de grado superior. Una ecuación de grado superior, en este caso, nosotros ya hemos visto anteriormente cómo resolver una ecuación de grado 2 o una ecuación lineal. ¿Qué pasaría si el grado de la ecuación fuera 3, 4, 5 o un grado superior, un grado mayor? Definitivamente acá juega un papel importante el hecho de trabajar con los métodos de factorización, que ya lo hemos visto semanas atrás. Toda ecuación de grado superior tiene esta forma. Esta es la forma general que debe tener una ecuación de grado superior. En este caso, si a sub n es diferente a 0, se dice que es una ecuación de grado superior, en este caso de grado n. Por lo tanto, admitirá n soluciones. A sub n x a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1, a sub n menos 2 x a la n menos 2 y así sucesivamente hasta llegar al término independiente, que en este caso es a sub 0. Esta es en realidad una ecuación de grado superior, de grado n, la cual yo le voy a llamar asterisco en este caso. A sub n diferente a 0, y eso lo vamos a necesitar precisamente cuando veamos el teorema de Cardano. N es un número natural y además mayor o igual que 3. Los a sub n menos 1, a sub n menos 2 hasta a sub 0 son los llamados coeficientes, que pueden ser enteros, racionales, reales o complejos, ¿no? Más aún, en su cuadernillo se dan algunas observaciones importantes en términos de poder trabajar con las soluciones de esta ecuación de grado superior. Por ejemplo, una primera observación que debes tener en cuenta es lo siguiente: si los coeficientes de esta ecuación son reales y dicha ecuación admite una solución compleja, entonces necesariamente su conjugado también tiene que ser solución de esta ecuación. Segunda observación: si los coeficientes de esta ecuación son racionales y admite una solución irracional, entonces necesariamente su conjugado también es solución. Y la tercera observación que también aparece en tu cuadernillo es la siguiente: va en términos de que
las ecuaciones de grado superior por lo general se resuelven mediante el uso de la factorización. Entonces, un paso clave para poder resolver o para poder encontrar las soluciones de una ecuación de grado superior es en realidad factorizar. Y para eso hemos visto alrededor de 7 métodos para poder factorizar en este caso esta ecuación. Bien, algo que también debemos tener en cuenta acá es lo siguiente, la relación que hay entre los coeficientes de esta ecuación y las soluciones de la misma. Es el llamado teorema de Cardano. Trabajemos ahora con esta ecuación de grado superior, la cual llamo asterisco. Como es una ecuación de grado n, entonces admitirá n soluciones, x1, x2, x3 hasta x sub n. Sean x1, x2 hasta x sub n las soluciones de esta ecuación asterisco. Se cumple lo siguiente. 1. La suma de las soluciones, x1 más x2 más x3 más x sub n, la suma de las soluciones es igual a menos, ojo, el segundo coeficiente entre el primero. Nótese que todos van a estar divididos entre el a sub n. De ahí que exigimos que el a sub n sea diferente de 0 para que estas divisiones estén bien definidas. Entonces, la suma de las soluciones es igual a menos el segundo coeficiente entre a sub n. 2. Acá es lo siguiente. Toda ecuación bicuadrada o bicuadrática no tiene término x al cubo y tampoco tiene término x. Pero algo más se puede decir con respecto a las ecuaciones bicuadráticas. Dice que las ecuaciones bicuadráticas son tales que las soluciones, que son 4 por cierto, son de esta forma: alfa, menos alfa, beta y menos beta. Siempre toda ecuación bicuadrática va a tener por soluciones alfa, menos alfa, beta y menos beta. Más aún, las ecuaciones bicuadráticas o bicuadradas se caracterizan puesto que yo también las puedo tratar como si fueran unas ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas. Basta que tú hagas un reemplazo. X cuadrado, llámale z por ejemplo, ¿y qué te queda acá? A por z al cuadrado más b por z más c igual a 0. Entonces una ecuación bicuadrática en realidad la puede representar como una ecuación de segundo grado, haciendo un cambio de variable. Ahora, trabajando con el teorema de Cardano, se cumple lo siguiente, y esto es importante porque lo vamos a utilizar en la parte práctica. Se prueba que menos alfa cuadrado más beta cuadrado, siendo alfa y beta dos de las soluciones de esta ecuación bicuadrática, menos alfa cuadrado más beta cuadrado es igual al segundo coeficiente b entre el primero que es a, b sobre a. Estoy hablando de una ecuación bicuadrática definitivamente. Y 2, también se puede probar que el producto de las soluciones, alfa por menos alfa por menos beta, te quedaría alfa cuadrado beta cuadrado es igual a c sobre a en este caso. Entonces hay que manejar esto para poder familiarizarnos un poco y trabajar en la parte práctica. Repito, hay aspectos importantes que rescatar acá en una ecuación bicuadrática. Primero, en toda ecuación bicuadrática debe tener esta forma general. No aparece el término x al cubo y no aparece el término x. Segundo, como es de grado 4, va a tener 4 soluciones, que son alfa, menos alfa, beta y menos beta, que están acá.